Le voy a hacer un comentario muy importante para mí. El hombre que dirige el INCAE en Costa Rica, hizo en una reunión que habían como 300 personas, y yo tengo la grabación, donde él dice, bueno, voy a decirlo, dijo aquí públicamente, porque estaba haciendo una intervención él de una clase magistral, y dijo que para él el PCN no era un santo de su devoción, y que Ciro Cepeda tampoco le caía bien, pero sin embargo dijo, debo de reconocer acá, dijo, que la estabilidad y la gobernabilidad en El Salvador se le debe al PCN y se le debe a Ciro Cepeda. No lo conozco a él, dijo, no es un hombre que me agrade, dijo, pero sí debo reconocer de que gracias al PCN El Salvador ha tenido una estabilidad y una gobernabilidad, y eso se le debe al Partido de Conciliación Nacional, y eso lo hemos hecho nosotros, y eso no nos avergüenza, aunque nos digan lo que nos digan, continuaremos haciendo ese trabajo, ya no digamos con el gobierno futuro, que con la ayuda de Dios y del pueblo salvadoreño va a ser un gobierno verdaderamente pecenista, pues, y todos los errores que cometimos en el pasado, que algunos no han tratado de dimensionarlos o sobredimensionarlos, tenemos que corregirlos. Posiblemente el PCN cuando gobernó, todo su pecado fue el exceso de autoritarismo, yo lo reconozco, el exceso de autoritarismo, pero las épocas aquellas así eran, y si usted va a Guatemala, si va a Argentina, si va a Chile, si va a cualquier parte, ese era el modus operandi de los gobiernos, porque la política exterior norteamericana así lo pedía, quería gobiernos militares, de mano dura. Claro, yo no puedo juzgar, ahora que existen los derechos humanos, que están en su pleno apogeo, allá por los años 60, 70, hablar de derechos humanos era algo que decía uno, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Pues, ¿qué significa eso? A pesar de que ya había la declaración de las Naciones Unidas en cuanto a los derechos humanos, proviene desde 1945, pues. Entonces, sin embargo, el PCN todos los países de aquí, de Centroamérica y de los mismos Estados Unidos, promovían los gobiernos militares, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, todos los países, Panamá, Colombia. Entonces, ahora, y en los excesos de autoritarismo que el PCN tuvo en esos momentos, yo creo que hemos hecho una reflexión ahora y hemos visto los errores que nosotros cometimos y que no se deben de volver a cometer. Se hizo unos acuerdos de paz donde se hizo una limpieza, y aquí tenemos un país ahora que los derechos humanos, los derechos de los menores, los derechos de los adolescentes, de las mujeres, las políticas de género y todo eso, están en boga. Sin embargo, tenemos un país más violento, tenemos un país más inseguro. ¿Por qué? Pero tenemos las libertades que tenemos, que nos sentimos muy contentos todos, muy ufanos, pero sin embargo ahora yo creo que las ferreterías venden más candados ahora y venden más chapas, y creo que hay más trancas en las puertas de las casas por la inseguridad que existe en este país. En las épocas del PCN usted podía salir a las 2 de la mañana, irse de pesca a una quebrada, y allí iba a pescar usted y andaba en una noche de luna llena, caminando libremente por las veredas, como dijimos en cierta oportunidad cuando la guerra con Honduras, que cómo era posible que el hombre pudiera caminar tranquilamente en la luna y no poder caminar en las veredas de Honduras, pues. Entonces, los salvadoreños, después de la guerra de los 100 días, era una cosa terrible, pues. Sin embargo, podemos sentirnos muy orgullosos de que el país, en las épocas del Partido de Conciliación Nacional, cuando gobernó, es cierto que había exceso de autoritarismo, pero había más tranquilidad que ahora. Ahora no hay autoritarismo, pero hay más violencia y más muertes. Y esto es que los periódicos no lo sacan todo, porque de alguna manera hay una forma de filtrarlo.
Entonces, pero si sacaran todo completamente lo que pasa en este país, estaríamos quizás compitiendo o ganándole a Guatemala. Se puede decir que el PCN rompió con aquella idea militarista de los años 60, 70, cuando usted habla de que sea a partir de los acuerdos de paz es un nuevo... ¿O es una nostalgia la que está diciendo? No, yo creo que las cosas que pasaron tenían que haber pasado. Y creo que es parte de la historia de nuestro país. Me decía un profesor a mí en la Universidad de Madrid de que la historia tiene que escribirse 25 años después, como mínimo, para que sea una historia que no esté cargada de emotividad. Y El Salvador, el PCN estuvo en el gobierno hace aproximadamente más de casi 25 años. Y yo creo que ahora se puede escribir la historia verdaderamente qué fue lo que pasó allí, qué es lo que fue lo que realmente sucedió. No, esto no es nostalgia. Yo creo que vendrán momentos mejores, pues. Y aquí, si usted oye a cualquier persona, dice, no, es que eran tiempos de conciliación nacional. Lo dice mucha gente, como que dice, eran momentos diferentes que ahora. Ahora usted aquí no sabe, salimos de aquí, no sabemos si vamos a llegar seguro a la casa. Pues. La impunidad es tremenda en este país. Otra de las cosas que les decía al principio de esta parte era hablar sobre cómo se había conformado la fórmula presidencial. Y hubo en algún momento que se habló de que habían diferencias suyas entre usted y usted, don Tomás, por el tema de la elección de Rafael García Aguirre como candidato a la vicepresidencia. Yo se lo digo porque usted sabe que en política la gente ve algunas cosas, se buscan posibles explicaciones, y se habló en su momento de que cuando se presentó al señor García Aguirre como candidato a la vicepresidencia, usted no estuvo presente. Entonces mucha gente dijo, bueno, que don Ciro no lo apoya. A ver, ¿cómo están? ¿Hubo diferencias? ¿Qué pasó? No, mire, es totalmente falso. De ninguna manera, al contrario, yo me siento muy contento, muy orgulloso de la fórmula presidencial que nosotros tenemos. Si no estuve en ese acto, fue por razones de compromiso, de agenda que yo tenía y que estuvieron otros compañeros allí presentes. Recuérdense que yo soy secretario general y a mí me toca ver todo el país, pues. Y en ese tipo de compromisos que tengo, y ahora que voy como candidato a primer diputado por San Salvador, manejar 19 municipios de San Salvador no es cosa sencilla. Como le digo a mi esposa, yo creo que saqué la que no era, le digo yo, porque este es un trabajo muy, pero muy complicado. Recuerde que San Salvador tiene el mayor número poblacional de votos válidos en el país. Puede sumarse quizás el de 3 o 4 departamentos que entre 4 departamentos hacen todo lo poblacional que tiene San Salvador. Y entonces yo no asistí en ningún momento, al contrario, yo con el señor comisionado guardo una amistad desde hace muchísimo tiempo y siempre he guardado una gran admiración y respeto por él, y al contrario, cuando me dieron la noticia a la comisión que se encargó de esta cuestión, me sentí tan contento de que propusieran al licenciado Chévez en primer orden y luego en la búsqueda del compañero de fórmula de él. Me sentí también muy contento cuando me mencionaron de que Rafael Antonio venía como candidato a la vicepresidencia. Yo no, al contrario, me siento muy orgulloso de ellos, y el hecho que no haya estado allí, eso no significa de que yo tenga alguna diferencia. Yo creo que más que todos los partidos adversos a nosotros, contendientes, ellos se han inventado ese rumor con el propósito de dañar al Partido de Conciliación Nacional.